buenas noches o buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo. Este es el pastor Paco Espinosa, la iglesia Sinaí Nuevo Renacer. Este es el culto en vivo. Empieza a compartir la transmisión con amistades y con familiares. Vamos a empezar. Hola queridos amigos, somos la familia Espinosa. Soy el pastor Paco Espinosa. Yo soy Jonathan Espinosa. y Marlene Espinosa. Qué bueno que estás aquí con nosotros en esta transmisión a través del Facebook. Juntos queremos invitarte a nuestros servicios. Los martes, viernes y sábados a las 7:30 p.m. Donde encontrarás un lugar para gozarte Donde crecen niños Somos una iglesia de familias. para las familias. Si vives cerca de Guales o a sus alrededores, te hacemos la cordial invitación que nos visites aquí en casa. La unción y la presencia de Dios es mejor cuando estamos en casa. y toda nuestra información aparecerá ahí en la inscripción. Dios te bendiga y te esperamos muy pronto. Dios te bendiga. Así que aquí estamos en vivo. Ya sabe, comparta la transmisión y los que son de aquí en la iglesia Sinaí Nuevo Renacer, ya sabe, aquellos que anotan, pues listo ahí con sus lápiz y con sus cuadernos para ir anotando la enseñanza de esta noche. Pero que antes de empezar la enseñanza quisiera que adoráramos con una alabanza. Le voy a pedir a Jonathan ahí, por favor, que le dé play. Ahí en casa, adora a tu Señor, adora a tu Rey. Aleluya. Se abren. Las voces del que te quiere adorar. Vamos, adóralo ahí en casa. Se mueve en este lugar. Aleluya, se mueve también ahí en tu casa. Unirse a adorar. Que tú eres santo. Sí, Señor. Y todos que tú eres santo. Se escucha un sonido. Adorar.
Así es, aleluya. Espíritu Santo. Voy a unirse a el cielo adora. El cielo adora que tú eres santo. Y todos gritan, santo. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos. Santo, santo. Aleluya. Una sola voz. Santo. Señor, eres santo. Santo. Aleluya. Santo. Santo. Santo, santo. El cielo adora que tú eres santo. Aleluya, sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Sí, Señor. Te adoramos. A ti, mi Dios. A ti, mi Dios. Aleluya. Tú eres santo. Aleluya, aleluya. Que tú eres santo. Sí, Señor. Aleluya. Recibe la gloria, Jesús. Aleluya. 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 Así que, si me puedes prestar ese teléfono, hijo, por favor. Así que vamos a empezar con lo que es la enseñanza, mis amados y mis amadas. Esperando en Dios, sé que la palabra del Señor pues es viva, es eficaz y que siempre hay bendición. Espero en Dios que pueda ser bendecido con esta palabra. Así que vamos a dar inicio a lo que es la palabra en esta ocasión. Y que la palabra es que queremos, la enseñanza que queremos impartir es obstáculos en la vida de fe. Esa es la palabra esta noche.
Obstáculos en la vida de fe. Si es que se me puede componer este teléfono viejo aquí. Obstáculos. Yo creo que la vida de todos nosotros como seres humanos está llena de obstáculos. Siempre hay obstáculos en nuestra vida. Y un obstáculo es, puede ser alguien o puede ser algo en ti que impide que tú pases a un lugar o que avances hacia un lugar. Eso pues viene a ser un obstáculo, aquello que te impide avanzar, aquello que te impide progresar. Todo eso viene a ser un obstáculo en tu vida. Entonces vamos a estar enseñando acerca de eso. La enseñanza es obstáculos en la vida de fe. Esa es la enseñanza en esta ocasión. Obstáculos en la vida de fe. Mando un saludo allá a mi esposa que nos está viendo ahí, allá en Honduras. Bendiciones, muchas bendiciones, y a todos aquellos que nos están viendo ya, que están sintonizando esta página de Facebook. Entonces, un obstáculo, te decía, que puede ser, incluso puede ser una persona. Un obstáculo podría ser una persona también en tu vida que no te deja avanzar, no te deja progresar. Y no, espero que no me malinterpreten, porque algunos ya están pensando, este marido que tengo es mi obstáculo. Quizás no sea el obstáculo, sino más bien puede ser que tú seas el obstáculo. Entonces, no es eso, no es por ahí donde voy. Pero voy a enfocarme en lo que con la ayuda de Dios preparamos para esta noche. Obstáculos. Dije que un obstáculo es una cosa o una persona o alguna actitud en mí mismo que me impide avanzar o pasar de este nivel al otro nivel o de este lado al otro lado. Eso viene a ser un obstáculo, algo que nos impide progresar, algo que nos impide avanzar en nuestra vida. Por ejemplo, un obstáculo en tu vida financiera es que mucho gastas. Entonces, por lo tanto, nunca ves el progreso, nunca ves el bienestar económico en tu casa, porque el problema es que tienes el obstáculo de que cada cosa que ves lo quieres comprar y lo quieres poseer. Entonces se te vuelve un obstáculo y ves que otros progresan, otros prosperan, pero tú no progresas. Pero es por ese obstáculo de gastar en lo que no debes de gastar. Así que mandamos enviar un saludo también a mi hermana Ana Medina, todos los que están viendo. Y un saludo también a mi suegra, que bueno, espero que me esté viendo, no sé si me está viendo. Pero normalmente ella siempre está viendo ahí la transmisión. Porque para algunos también la suegra viene a ser un obstáculo. No, la suegra no es un obstáculo, la suegra son una bendición. Amados y amadas que me están viendo, nuestras suegras son una bendición. Yo le digo a la suegra, yo la quiero mucho. Yo le digo a ella, yo la quiero mucho. Ella en Honduras y yo aquí. Así estamos bien. Así que obstáculos. Y vamos a ver el primer obstáculo. El primer obstáculo que quiero que veamos a la luz de la palabra es que las zorras pequeñas, o las pequeñas zorras, puedo escribir yo aquí. Entonces, el primer obstáculo que yo veo en la vida de fe es las pequeñas zorras. Pastor, pero ¿cuáles son? Son aquellas que son las pequeñas zorras en mi vida espiritual o en mi vida de fe. Son aquellas pequeñas libertades que usted y yo nos damos, las cuales no están bien delante de Dios. Son aquellas pequeñas mentiras blancas, entre comillas, que muchas veces algunas personas se permiten. Son aquellas palabras que no le agradan al Señor. Recuerda, porque que cada palabra vamos a dar cuenta al Señor. Entonces son aquellas palabras también que no son agradables delante del Señor, que muchas veces usted y yo nos permitimos, las cuales están mal delante del Señor. Pero muchas veces decimos, no hay problema, esto está bien, pero son las pequeñas zorras. Mira lo que dice Cantares capítulo 2 versículo 15. Dije lo primero que vamos a ver, hay muchas cosas, muchos obstáculos. En esta ocasión quizás vamos a ver unos 4, unos 6 obstáculos. Pero el primer obstáculo, el primero es las pequeñas zorras. Vienen a ser un obstáculo en nuestra vida de fe o en nuestra vida espiritual, como tú lo quieras escribir o como usted lo quiera escribir ahí en casa. Entonces, lo primero es en Cantares, capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice la palabra. Dice de la siguiente manera:
cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, aquí Salomón dice, cazadnos las zorras pequeñas. Yo tomo esto o tipifico estas zorras pequeñas como aquellas, lo dije al principio, como aquellas pequeñas libertades que muchas veces nosotros nos damos, los cuales muchas veces decimos, no hay problema, no, Dios no se ofende con eso, pero déjame decirte una cosa, muchas cosas que a veces practicamos ofenden a Dios y están mal delante de Dios, y son esas pequeñas zorras, las cuales nosotros pensamos, no, está bien, yo lo he enseñado en la iglesia. Habemos, me voy a incluir, aunque no lo practico, pero habemos personas que trabajamos para un jefe y pongámoslo así, pongámoslo que eres pintor y al jefe le sobraron 5 latas de pintura. Muchas de estas personas vienen y se las toman para ellos sin preguntarle al jefe si las pueden poseer. Esas son las pequeñas zorras. Son aquellas cositas que hacemos muchas veces cotidianamente que parece que no son malas, pero sí son malas. Esas 5 latas de pintura tu jefe pagó por ellas, no se las regalaron. Y si tú te las llevas y no las pagas, entonces lo que estás haciendo es que estás robando. Ahora, cuando no robas, cuando tú te acercas a él y le pides esas latas de pintura, entonces no le estás robando, pues si él te las regala. Pero si las tomas sin el consentimiento de él, tú le estás robando a tu jefe. Entonces son las pequeñas zorras que algunos dicen, no, pero eso no es nada si mi jefe tiene mucha plata. Sí, pero la pintura él la pagó, él la compró y tú no le estás, ni le has reportado esa pintura. Entonces son las pequeñas zorras. La palabra dice, cazando las zorras pequeñas, porque esas zorras son las que echan a perder el viñero. Esas zorras son las que muchas veces a la larga nos traen consecuencias, porque en un momento dado alguien se va a dar cuenta que tú estás tomando aquello sin permiso. Bueno, ya alguien se dio cuenta, Dios se dio cuenta, pero en algún momento de la vida tu jefe se va a dar cuenta también. Mi consejo pastoral, si algo sobró del trabajo y tú lo quieres, lo necesitas, pídeselo a tu jefe. Si te lo da, gloria a Dios. Si no te lo da, gloria a Dios también. Esas son las zorras pequeñas. Entonces el primer obstáculo es cazar esas zorras pequeñas. Esos pequeños detalles que a veces tenemos, los cuales vivimos con ellos y a veces nos acostumbramos a ellos y los vemos como algo cotidiano, como algo normal. Y el proverbista o Salomón, el escritor de Cantares, dice, guiado por el Espíritu Santo, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, o sea, echan a perder el viñero. ¿Cuáles son las zorras pequeñas? Aquellas cosas que no las vemos como tal, pero que a la postre hacen daño en nuestras vidas espirituales. Ahora, la segunda, quisiera ver que viéramos la segunda, o el segundo obstáculo es el sueño o la pereza espiritual. En nuestra vida, recuerda que el tema es obstáculos en la vida de fe o en nuestra vida espiritual. Obstáculos en la vida de fe. El segundo obstáculo es el sueño o la pereza espiritual. Váyase conmigo. Hay un poquito de regreso. Proverbios capítulo 6 versículo 10. Proverbios capítulo 6 versículo 10. Váyase ahí conmigo. Dice de la siguiente manera: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice el proverbista en el versículo 9. Perezoso, dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Entonces, otro obstáculo que yo veo en nuestra vida de fe o en nuestra vida espiritual es el sueño, la pereza o el sueño. Ese es un obstáculo, porque hay personas que no, o sea, son tan perezosos para orar, tan perezosos para ayunar,
tan perezosos para leer la palabra de Dios, la cual es el maná que debemos, o es el pan del cual debemos de alimentarnos a diario, y se vuelve un obstáculo la pereza. ¿Por qué? Porque si no te estás alimentando de la palabra de Dios, que es el maná espiritual, si no te estás alimentando de la palabra, también es comparada con leche, es comparada con carne o comida sólida. Si no te estás alimentando de ella, o sea, te vas a alimentar de algo más. Entonces se vuelve un obstáculo. La pereza espiritual se vuelve un obstáculo en nuestra vida de fe. Personas que no pueden ni hacer un día de ayuno, perezosos para lo espiritual, pero para otras cosas ellos se pintan solos. O sea, para otras cosas no ocupan que nadie los ande empujando, los ande, porque para lo de Dios les cuesta, son perezosos. Entonces, el segundo obstáculo es la pereza, el sueño o la pereza espiritual. Proverbios capítulo 10 dice: un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo. Mira, cruzar la mano. Hay algunos que así pasan la vida espiritual. La vida espiritual no es para estar en perezas. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Hay muchas almas que alcanzar. Tienes vecinos, tienes amigos que quizás no son salvos, que necesitan escuchar el evangelio. Pero no solamente escucharlo, sino también que alguien modele a Cristo en medio de ellos también. O sea, no seas perezoso. Modela a Cristo y habla de Él. No seas como lo que dice el proverbista, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Dice el proverbista. ¿Cuándo te levantarás del sueño? Entonces, otro obstáculo, el segundo obstáculo que yo veo es el sueño y la pereza espiritual. Amados, amadas, no podemos ser perezosos en lo que concierne a la obra del Señor. Debemos de ser como la hormiga, trabajadores. Incluso el mismo proverbista relata de la hormiga, acerca de cómo ellos trabajan, o cómo ellos trabajan conjuntamente en pro de algo. Nosotros también debemos de ser trabajadores en el Señor. Recuerda que en la casa del Padre hay muchas moradas. Y Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros, pero no solamente para nosotros, sino también para todos aquellos que todavía han de ser salvos. Y van a ser salvos cuando alguien como usted y como yo nos animemos a salir de la pereza y del sueño espiritual y modelarles a Cristo y enseñarles a Cristo, no solamente verbalmente, sino también con nuestros hechos. Por lo tanto, te digo, basado en este versículo, en el versículo 9, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Iglesia, levántate. Prediquemos a Cristo, enseñemos de Cristo, modelemos a Cristo con nuestras actitudes y nuestras acciones diariamente. Lo tercero, recuerda que el tema es obstáculos en la vida de fe. Lo tercero que veo yo, o el tercer obstáculo que veo, es la mala levadura. ¿Sí? La mala levadura es un obstáculo. Es un obstáculo en nuestra vida de fe. Quisiera leerte Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y el versículo 9. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Vamos a traer esto para acá, aquí más cerca. El tercer obstáculo te dije que es la mala levadura. La mala levadura es un obstáculo en nuestra vida de fe. Gálatas 3, capítulo 9. O Gálatas, 5, capítulo 9. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Oiga lo que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué escribí la mala levadura? Porque en la palabra encontramos que Jesús relata al reino de los cielos también como una mujer que guardó 3 porciones de levadura
y las guardó hasta que leudó toda la masa. Pero en esta ocasión el apóstol está diciendo que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando hablamos de levadura, hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza. Entonces, una enseñanza que no está de acuerdo al patrón o a los principios bíblicos, lo que Dios quiere, es una mala levadura, o sea, algo que no está bien delante del Señor. Entonces dice que esa levadura es un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, el tercer obstáculo que yo veo es la mala levadura. Por la mala levadura hay muchos que hoy no están en las iglesias. Por la mala levadura hay muchos que hoy están perdidos. Porque un poco de levadura leuda toda la masa, dice el apóstol aquí. Entonces, pero Jesús también habla de la levadura. Y quisiera, o escríbelo ahí, a Lucas capítulo 12, en el versículo 1. Lucas 12:1, mira lo que dice Jesús hablando también de la levadura. Jesús también habla de la levadura, acerca de la levadura de los fariseos, acerca de la levadura de los fariseos. Mira lo que dice en el versículo 1 en adelante, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, dice, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Me gusta lo último del texto: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, el segundo obstáculo, o el tercer obstáculo, perdón, en nuestra vida de fe es la mala levadura. Recuerda que también Jesús narró o comparó la levadura como el reino también. Entonces no tiene que ver la levadura en sí, o sea, no es la enseñanza, no es la doctrina, sino la mala doctrina. Esa es la que echa a perder, es la que daña y viene a ser un obstáculo en nuestra vida espiritual. Entonces cuídate que ese obstáculo de la levadura no sea algo que te impida o te paralice para que avances y llegues al nivel que Dios quiere que tú llegues. Entonces estamos viendo obstáculos en la vida de fe. El tercer obstáculo te dije que es la mala levadura. Jesús hablando: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vuelvo y te lo repito: la levadura, cuando se está hablando en estos términos, se está hablando de la doctrina. Incluso miramos en varios pasajes en el Nuevo Testamento acerca de las falsas doctrinas e incluso doctrinas de demonios. Por lo tanto, mi consejo pastoral: cuida lo que escuchas. Cuida lo que escuchas. Recuerda que cuando Pedro vieron a Jesús caminar sobre el mar, Pedro le dice que si es él, le permita que vaya a él. Jesús le dice: ven. Él sale de la barca, pero cuando va caminando sobre el mar, escucha el viento que soplaba y le dio temor. ¿Qué te quiero decir? Que nuestro sentido de la fe es por el oír. La palabra dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra, por el oír de la palabra de Dios. O sea, que nuestro sentido de la fe se desarrolla por nuestro sentido de auditivo. Entonces, ten cuidado a quién les prestas tus oídos, porque hay falsas doctrinas y hay doctrinas que son de demonios, dice la palabra también. Y Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces el tercer obstáculo es la mala levadura. Hay que cuidarnos, iglesia. Cuídate hoy con la tecnología, no que sea mala, pero si es mal aplicada, sí te va a hacer daño. Pero con tanto que hoy tenemos a la mano, de hecho, con un teléfono como este, en mis días de juventud no era posible nada de esto. No había ni celulares. Ahora no solamente son celulares.
no solamente puedo hacer llamadas, puedo ver muchas cosas ahí también. Es una computadora en un bolsillo que andamos hoy. Y dentro de esto puedo ver muchos videos que también me pueden edificar. Pero el cuidado que debemos de tener es a quién le prestamos nuestros oídos. O sea, en las redes sociales también está lleno las redes sociales de mala levadura. ¿Sí? Lamentablemente está llena de mala levadura. Por lo tanto, mi consejo, iglesia, mi consejo pastoral, cuida a quién le prestas tus oídos. Yo, por ejemplo, yo tengo hombres de Dios que los sigo escuchando y los sigo viendo por quizás ahora mismo tengo un hombre de Dios que siempre le he escuchado, sus prédicas me han bendecido mucho y ya creo que ya son como unos 16 años o 14 años de estarlo escuchando. El problema es que algunos hermanos dentro de la iglesia que hoy escuchan a uno, mañana escuchan a otro, mañana escuchan a otro, mañana escuchan a otro, y de repente cada uno tiene una levadura diferente. De repente algunos tengan levadura, mala levadura, algunos tengan doctrinas falsas y otros de repente puede ser que estés escuchando a doctrinas de demonios. Por lo tanto, ten cuidado a quién le prestas tus oídos. Lo mejor, escucha a tu pastor local. Escucha la palabra que Dios le da a los líderes locales dentro de tu congregación, a los cuales conoces bien, los cuales conviven contigo, a los cuales cuando tú tienes un problema, a ellos es que hablas. No le hablas al predicador que sale por las redes sociales, le hablas a tu pastor local. Lo digo esto a todos aquellos que me están viendo, ya sea en Honduras, en Guatemala, en México, donde estemos llegando con esta señal a través del Facebook. Lo primero es a tu pastor. Escucha a tu pastor. Escucha la voz de tu pastor. Porque a veces escuchamos la voz de los de afuera, pero el de adentro no. Y ese es un problema grave. Porque el de afuera nunca quizás ora por ti. Quien está orando por ti y se preocupa por ti es tu pastor local. Por lo tanto, escucha a tu pastor local. El cuarto obstáculo que quisiera que veamos rápidamente es la falta de fe. La falta de fe en nuestra vida de fe o espiritual viene a ser un obstáculo. Eso es un obstáculo porque en Hebreos capítulo 11 versículo 5 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si yo no ejercito mi fe o no tengo fe en Cristo, o sea, es un obstáculo. Es un obstáculo en mi vida de fe. Mateo, váyase conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 14. Mateo 14, versículo 29. Mateo 14, 29 al 31, dice de la siguiente manera. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es sinónimo de falta de fe. La duda es sinónimo de falta de fe. Entonces, la falta de fe, que tenemos un Dios poderoso que puede hacer todo. O sea, Él creó todo. Por lo tanto, Él es el dueño de todo y que puede hacer milagros. Hizo milagros en el pasado y sigue haciendo milagros en el hoy. Si a nosotros nos falta la fe, la palabra en Hebreos dice 6 dice que es imposible agradar a Dios. Y Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando no hay fe, lo que hay es duda. Sí. Cuando no hay fe, lo que hay es duda en nuestros corazones. Y la duda no es una fe ejercitada. O sea, es sinónimo de no tener fe. Entonces, entendamos, hermanos, que la falta de fe también es un obstáculo en nuestra vida espiritual. Dios está buscando una iglesia que le crea.
que le crea. Si crees que Dios es poderoso para salvarte y darte vida eterna, ¿cómo Dios no te va a entregar sanidades también juntamente con la vida eterna? ¿Cómo Dios no? Si la palabra Jesús hablando dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no os dará buenas cosas a aquellos que le pidan? Entonces, pero ¿cómo vamos a pedir? Con fe, creyendo que Él lo hará. En otro pasaje dice que os dará el Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Vuelvo y lo repito, con fe. Porque la falta de fe es un obstáculo en nuestra vida espiritual. Así que te animo, iglesia, a que ejercites tu fe. Pastor, ¿cómo ejercito mi fe? Creyéndole más a Dios. Creyendo no por aquello que normalmente va a lograrse, sino creerle a Dios por aquellas cosas que de repente tú las ves difíciles. Empieza a creerle a Dios. Aquellos que predican, aquellos que ya ejercen algún ministerio dentro de la iglesia, empieza a creerle más a Dios. Pero como pastor, empieza a orar por los enfermos. Empieza a orar por liberaciones. Claro, siempre y cuando vivas en santidad. Empieza a orar a Dios por cosas mayores, creyendo que Él lo hará. Entonces es fe, porque la fe es la certeza, es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tus ojos naturales todavía no ven, pero estás convencido que lo vas a ver. Esa es la fe. Así que la falta de fe es un obstáculo. Ese es el cuarto obstáculo. El quinto obstáculo que yo encuentro en la palabra, hay muchos más. Por ejemplo, el amor al dinero viene a ser un obstáculo. No lo tengo aquí, no lo tengo escrito, pero el amor al dinero también, porque dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Es el principio de todos los males. Es el amor inmensurado por el dinero, por hacer más plata y más plata y más plata. Entonces, eso viene a ser también un obstáculo en nuestra vida de fe. Pero no lo escribí yo ahí. Hay muchos más. Hay muchos más. Podría ser también tomar el nombre del Señor en vano. También viene a ser un obstáculo en nuestras vidas. Pero voy a quedarme con lo que escribí o con lo que el Padre permitió que escribiera para este en vivo. Lo quinto que veo, que es el quinto obstáculo en nuestra vida de fe, es la lengua. Sí, algunos me quedaron viendo medio raro, pastor, ¿y eso? Sí, la lengua. La lengua viene a ser un obstáculo en nuestra vida de fe. Y hay que tener mucho cuidado con nuestra lengua. Váyase conmigo a Santiago. Santiago en el capítulo 3, versículo 5. Santiago 3:5. Voy a leer desde el 4 al 6. Santiago en el capítulo 3, versículo 4 al 6 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, la lengua dice que es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros y nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Entonces, el quinto obstáculo que yo veo es la lengua. La lengua viene a ser un obstáculo en nuestra vida de fe, porque dice que la palabra que viene a ser un fuego que hace grandes incendios, pero no solamente eso, sino que contamina todo el cuerpo. La lengua dice que es un miembro pequeño. Así también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas. Imagínense, si este es el quinto obstáculo. El quinto obstáculo es nuestra lengua. El no controlarla. Porque algunos de repente van a querer arrancarse la lengua. No, Señor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que antes de que hables una palabra que va a dañar a otro, mejor muérdete la lengua. Estoy hablando de que si vas a decir una mentira, antes de que la digas, mejor muérdete la lengua. Estoy hablando que si vas a maltratar verbalmente a tu esposa o tu esposo, mejor muérdete la lengua. La lengua es un obstáculo. No la lengua en sí como miembro, sino lo que sale de ella. Lo que sale de ella. Y en muchas veces a muchos de nosotros se nos hace difícil controlar la lengua. Máxime en los momentos de enojo, en los momentos de ira. Con todo el respeto a todas las mujeres. Pero el 80% de las mujeres tienen ese problema. No piensan para hablar. Y algunos hombres también. No pensamos para hablar. Y la palabra nos enseña que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Pero nosotros lo hacemos al revés. Somos prontos para hablar y tardos para escuchar. Entonces la lengua viene a ser un obstáculo en nuestra vida de fe. Si quieres crecer, si quieres avanzar en Cristo Jesús, en esta vida de fe, aprendamos, amados, a controlar nuestra lengua. Aprendamos. Yo no te estoy diciendo que vas a ser perfecto. No me malinterpretes. Yo entiendo que el perfecto pues solo Dios, pero también entiendo que podemos esforzarnos para hacer cada día mejor, para llegar a agradar al Señor y guardar nuestra lengua de malas palabras, de un vocabulario que no agrada al Señor. Yo sé que podemos. Hay personas que dicen, no, sé que yo así he sido toda mi vida. Sí, pero el que haya sido así toda tu vida no quiere decir que así naciste. O sea, puedes cambiar. Todos cambiamos. Todos en la vida cambiamos. Entonces, la lengua se puede reentrenar. O sea, volverla a entrenar para que ya no vierta esas palabras de ofensa, para que ya no vierta esas palabras maldichas, para que ya no dañemos con ella. Porque, hermanos, si hay algo que muchas mujeres a lo largo de la historia y con las que hemos hablado dicen pues que hay veces que hay palabras de nosotros como hombres que las hieren más que golpes. O sea, las palabras hieren. Entonces, y una palabra lanzada no vuelve atrás vacía, sino que va a ser aquello por el cual lo envías. Y después decimos nosotros, no, es que no lo pensé. Entonces empieza a pensar. Mi consejo pastoral, empieza a pensar antes de hablar. Como lo dije, la palabra nos enseña que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Pero nosotros lo hacemos al contrario. Nosotros somos prontos para hablar y tardos para escuchar. Aprendamos a escuchar y pidámosle a Dios sabiduría a la hora de hablar también. Porque la palabra a mí me enseña que la lengua se jacta de grandes cosas. Si también dice la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. En el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Míralo como dice. La lengua está puesta entre nosotros, en nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo. Hay matrimonios que ya no están juntos o no están, o se separaron porque uno de los dos no pudo controlar sus palabras. Sí, lamentablemente. Muchos de los matrimonios se separan porque ya sea el hombre o sea la mujer, no controlan ese miembro tan pequeño, pero que hace grandes incendios, que es nuestra lengua. Pero claro, yo sé que la lengua sin nuestra mente no puede hacer nada. Entonces, claro, lo que fluye por la lengua lo pensamos aquí. O sea, a veces algunos decimos, lo dije sin pensar. No, si pensaste. Lo que pasa es que no lo pensaste bien. Hablaste lo que se te vino pronto al pensamiento y lo hablaste.
Pero nosotros como cristianos tenemos que tomar más tiempo para procesar y saber lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque después son las consecuencias. Después dice la palabra que hace un fuego. Dice que es un fuego. Y la lengua es un fuego, dice la palabra. Entonces, amados, veo este quinto obstáculo que es la lengua. Yo sé que muchas veces es difícil, pero sé también que con la ayuda del Espíritu Santo podemos controlar ese miembro. Ese miembro no nos va a controlar a nosotros, lo vamos a controlar en el nombre de Jesús. Ahora, el sexto obstáculo que veo aquí en la palabra, lo que escribí para esta ocasión con la ayuda del Espíritu Santo, es el poco amor hacia Jesús. Si hay un obstáculo y que también es grave, es el poco amor por Jesús. Porque algunos no quieren refrenar su lengua porque no les interesa el Señor. Así de sencillo. No te interesa. Porque cuando alguien te interesa, trata de no dañarlo. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra. La palabra nos dice en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. En el versículo 47. Lucas 7, 47. Oye lo que dice 47. Por lo cual te digo, hablándole Jesús a un Simón, no era Simón Pedro, otro Simón que lo invitó a comer a su casa. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El problema es que algunos pensamos que no hemos sido tan malos. Y dice el Señor que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y que al que poco se le perdona, poco ama. Lo voy a volver a leer. Míralo, dice: por lo cual te digo, hablando Jesús con Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Porque esta mujer fue y enjugó los pies del Señor Jesucristo con sus lágrimas, con perfume, y los ungió con sus cabellos. Él los limpió y los ungió, perdón. Si los limpió y los ungió. Entonces, esta mujer, el agradecimiento que ella tenía, o el amor que ella experimentaba por el Señor Jesús, era grande. Jesús le dijo: yo vine a tu casa y no me diste un beso. Entonces, y Jesús le empieza como a recriminar, sabiendo lo que Simón pensaba de esta mujer. Y le empieza a recriminar que él ni le dio un beso, ni le dio quizá una buena bienvenida, no le limpió los pies, no se los enjugó, no les puso aceite. Entonces, Jesús le está dando a entender a Simón, porque a veces vemos algunos que somos como Simón, que nos creemos que no somos malos. Algunos me han dicho a mí: pastor, pero yo no soy malo, yo no necesito ir a la iglesia. O sea, en otras palabras me están diciendo: yo no necesito de Dios. Creen que se pueden justificar en su propia justicia. Nadie es justo por sus propios méritos. Quien nos justifica es Cristo Jesús. Pero hay personas que así lo toman. No, yo no soy malo. Yo no tengo de qué arrepentirme. Espérame. Miraste la mujer de tu amigo y tu amigo con ojos de morbosidad. Y Jesús dice que cuando yo miro a la mujer, oiga, de mi hermano, para codiciarla en mi corazón, yo ya adulteré con ella. Entonces, si pensamos desde ese punto de vista, si lo ves desde ese punto de vista, ya eres pecador. O sea, tienes de que... porque hay personas que piensan que eso no es pecado. Hay gente que hay personas que me han dicho a mí que ellos no son malos, pero tienen dos mujeres. Caballeros que me han dicho: no, yo no soy malo, pastor. Dicen ellos: no soy malo porque nunca he matado. Pero eso no solamente, solo matar es maldad. O no solo matar es pecado. Entonces todos somos pecadores. Unos quizás tenemos algunos pecados más gruesos.
otros pecados un poco más livianos, pero a la postre, si no salimos de ese pecado, nos van a llevar tanto el grande como el pequeño a nuestro juicio personal, nos va a llevar al infierno. Entonces, el otro obstáculo que yo veo es el poco amor hacia el Señor Jesús. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. No te enamores de los bienes. No te enamores de los bienes. Enamórate del dueño de los bienes, que es nuestro Señor. A Él le pertenece todo. El problema es que caminamos por la vida y nos enamoramos de las cosas antes de aquel que te provee para que tengas esas cosas. El sexto obstáculo en la vida espiritual nuestra es el poco amor hacia el Señor. De hecho, que el amor al dinero, el que tiene mucho amor al dinero, tiene muy poco amor por el Señor. Y cuando nosotros también tenemos poco amor por el Señor, ni tratamos de refrenar nuestra lengua. Pero cuando amamos al Señor, tratamos de hacer todo aquello que le agrada a Él. Así que mando saludos ahí a mi hermana Yasmín, a mi hermana Ondina, a mi hermana Delcy Bravo, hasta allá, hasta Monte Olivo. Nuestro hermano Marcos aquí en Burgao, hermana Ondina, Lidia, nuestra hermana Lidia Torres, nuestra hermana Lidia Robinson, nuestra hermana Rosarita, bendiciones, sierva, y hermano Carlos Sánchez, a todos los que se conectaron a este en vivo, a esta enseñanza. Recuerda, el tema es obstáculos en la vida de fe. El primer obstáculo les dije que es las zorras pequeñas. El segundo obstáculo es el sueño o la pereza espiritual. Tercer obstáculo, la mala levadura o las malas doctrinas vienen a ser un obstáculo. Cuidado con las doctrinas, con las doctrinas de demonios y las malas doctrinas. Lo cuarto, la falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. El quinto obstáculo es la lengua. Cuidemos nuestra lengua, hermanos. Amados, aquellos que estamos en matrimonios, cuida tu lengua. Amadas, cuiden su lengua. Amados, cuidemos nuestras lenguas. Y el sexto es el poco amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que con esto concluyo. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. También bendiciones a mi mamá, allá hasta Santa Rita Lloro. Un abrazo grande también allá a la distancia. Así que me despido. Esto ha sido el Pastor Paco. Quisiera hacer una oración para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, he enseñado tu palabra, mi Dios eterno, Dios mío, conforme tú me la diste, Señor eterno. Padre, que esta palabra pueda ser el efecto por el cual tú la has enviado en esta ocasión, mi Dios. Que mis hermanos puedan ser vencidos, puedan ser convencidos para vencer los obstáculos, mi Dios amado, que vamos a encontrar o que estamos encontrando en nuestros caminos, mi Dios. Padre, sé, Señor, que sin tu ayuda, sin tu asistencia, no podremos vencer los obstáculos. Pero sé, Señor, que nunca nos has dejado y nunca nos dejarás. Oro al Señor para que el Señor me dé fuerzas a mí y te dé fuerzas a ti también que me estás viendo, para que pueda vencer todo obstáculo que pueda venir en tu camino, todo obstáculo que el enemigo pueda poner en tu camino, que lo puedas pasar y puedas vencerlo en el nombre de Jesús. Todo obstáculo que no te deja avanzar por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús se disipa ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te ayude a vencer todo obstáculo, toda situación adversa que estás pasando, llámese como se llame, en el nombre de Jesús. Recibe las fuerzas, recibe entendimiento, recibe sabiduría para vencer todo obstáculo en tu vida espiritual. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. La paz de Cristo con cada uno.